Hermanos, buenas noches. Qué privilegio poder estar hoy aquí compartiendo la palabra del Señor. Oramos por la pronta recuperación del pastor Fernando para que este domingo pueda seguir compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Y yo los invito a que abran sus Biblias en el libro del Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a seguir nuestro estudio del libro del Apocalipsis, capítulo 1. Y los invito a que leamos juntos los versículos 9 al 11, que va a ser nuestro texto de hoy, versículos 9 al 11, y dice así la palabra del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, buen Dios todopoderoso, gracias por este momento que nos permites de estar en este lugar, Señor, de reunirnos en libertad para estar en torno a tu palabra, Señor, para adorar tu nombre, para que estas escrituras, Señor, que provienen de tu aliento, transformen nuestros corazones. Señor, gracias por la oportunidad que nos permites de tener una Biblia en nuestro idioma, Señor, y allí aprender todas las maravillas, Señor, de tu persona y de tu obra. Te pedimos que este mensaje, Señor, tú lo guíes, que pongas en mi boca palabras tuyas, Señor. Que no sea la sabiduría humana hablando, Señor, sino que tú uses mi vida para ministrar mi corazón y el de mis hermanos, Señor. Gracias por esta oportunidad y te pedimos, Padre, que todas las cosas que hagamos, Señor, sean para la gloria de tu nombre. En los méritos de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, yo me considero afortunado. Y me considero afortunado porque nací lo suficientemente antes del cambio de milenio para ser testigo de cómo ciertas cosas han cambiado. Ahora, es verdad que no todos los cambios que hemos visto han sido positivos, ni de lejos. De hecho, hemos visto cómo la moral, cómo muchas cosas han ido mal. Pero hay otras cosas que han sido bueno verlas. Y de entre esas cosas, creo que las telecomunicaciones son un avance grande que ha tenido la humanidad. De hecho, recuerdo cuando era pequeño ver alguna caricatura que supuestamente era futurista y mostraba a los personajes de esta caricatura teniendo conversaciones en una pantalla. Y claro, cuando uno lo veía de esa manera decía, ¡wow! ¡Qué maravilla! Ojalá esto algún día se dé. Es algo tan común ahora que de hecho en nuestros celulares es muy fácil hacerlo. Y es común, ya es como parte del idioma que nosotros hablamos. Pero al mismo tiempo, del hecho de que avanzan las telecomunicaciones, creo que nos falta comunicarnos. Es decir, cada vez se facilita más conectarnos con las personas alrededor del mundo, pero cada vez nos comunicamos menos. Y creo que dentro de ese problema, dentro de ese cambio que ha habido en la comunicación entre las personas, la comunicación a mano, es decir, escribir a mano, pues es algo que se ha perdido. Ahora entiendo, hay personas entre las que me incluyo que pareciera que escribimos en sánscrito, no escribimos con un alfabeto latino. Pero hemos perdido, creo yo, esa forma de comunicarnos y sobre todo dentro de los matrimonios. Es decir, cuando uno lee, por ejemplo, las novelas románticas del siglo XIX, del siglo XX, que pues de hecho sí le pueden causar a uno un coma diabético de lo dulzonas que pueden llegar a ser. Es muy interesante cómo las parejas se comunican casi siempre por escrito. Y creo que eso es algo muy bonito, si de pronto usted lo ha hecho con su esposo, con su esposa, o si de pronto es soltero y lo desea hacer, hágalo. Es un ejercicio muy bonito, pero que creo que se ha perdido tal vez por este avance de las telecomunicaciones. Y creo que es algo que los matrimonios deberían recuperar. Ahora, el novio por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, Él sí que es romántico. Porque día y noche está pensando en su novia, que es la iglesia. Este novio entregó todo por ella, su propia vida. Este novio intercede por su novia. Y cuando Él venga, la recogerá para tener una comunión con ella perfecta para siempre.
Ahora, en el texto que hemos leído, Juan nos muestra que en medio de las situaciones más difíciles, Dios habla a su pueblo para consolarlo, para exhortarlo y fortalecerlo. Por tanto, si usted está tomando nota y quiere titular este mensaje, yo le he puesto: el novio habla a la novia. El novio habla a la novia. Nuestro Señor Jesucristo nos ama en todo momento y nos ama tanto que nos ha hablado a través de este libro precisamente para confortarnos, para exhortarnos y para fortalecernos. Y allí en lo que hemos leído en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 al 11, vemos dos situaciones. La primera es que vemos que la novia atraviesa por aflicciones. Lo vemos allí en el versículo 9 y en la primera parte del versículo 10 en el contexto del propio apóstol Juan. Pero también vemos cómo el novio habla. Vemos precisamente la voz del novio que está en la segunda parte del versículo 10 y en el versículo 11. El novio habla a la novia. Y ya hemos estudiado los primeros 8 versículos que son la introducción plena a este libro del Apocalipsis, que sería algo así como el prólogo de esta carta que Juan escribe a las 7 iglesias. Ahora, nótese cómo el escritor se identifica solamente como Juan. Ustedes lo pueden ver allí en el versículo 9, dice solamente yo, Juan. Y uno podría pensar en un tiempo en el que las telecomunicaciones no existían, ¿cómo es que este hombre se identifica solamente como Juan? ¿Por qué no da otras credenciales para que sus lectores lo puedan identificar? Bueno, yo creo que Juan aquí no dice nada más acerca de su identidad, precisamente porque era una persona muy conocida para sus destinatarios. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es: ¿quién es este Juan? Bueno, desde finales mismos de la era apostólica se ha reconocido al apóstol Juan, el hermano de Jacobo, el hijo de Zebedeo, como el escritor, el autor de este libro. Ahora, todo apunta a que este libro, de hecho, ya era conocido de la pluma del apóstol Juan por varios escritos en la iglesia primitiva. Por ejemplo, el Pastor de Hermas, la Epístola a Bernabé, las cartas de Ignacio de Antioquía apuntan a que este libro ya era conocido en su tiempo. Personas como Clemente de Roma, Justino Mártir, Papías y otros tantos nos muestran que el libro del Apocalipsis lo escribe el apóstol Juan. Todas estas cosas evidentemente antes del siglo IV, porque fue a la llegada de un hombre llamado Dionisio de Alejandría que se empieza a dudar de que el apóstol fuera el autor. Ahora, en el estudio que, si Dios nos permite, vamos a ir haciendo a través del libro, vemos que hay semejanzas entre lo que Juan escribe en su evangelio y en las epístolas y el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, el uso de Jesucristo como la palabra, o como algunas traducciones lo colocan, verbo, es algo que es común a Juan en su evangelio y en el libro del Apocalipsis. Vamos a ver también que ciertos aspectos, ciertas palabras o ciertos verbos como mostrar, conquistar, engañar, guardar, son palabras que se utilizan de una forma similar en ambos libros, lo cual nos apunta precisamente al hecho de que fue el apóstol Juan quien escribió este libro. Asimismo, hay otros autores como Ireneo, Victorino de Pitobio, Eusebio de Cesarea, que nos dicen que este libro se escribe a finales del siglo I. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué nos está diciendo todo esto? Porque no existe un libro en la Biblia que sea o que tenga esta importancia de interpretación con respecto a su fecha de escritura. Es decir, si nosotros entendemos que este libro se escribe a finales del siglo I, como es el testimonio de la iglesia primitiva, vamos a tener que darle una interpretación. ¿Por qué? Porque hay hermanos, y esto lo digo, son hermanos, ¿de acuerdo? No estoy hablando de pronto de una secta o algo así. Hay hermanos que consideran que el libro del Apocalipsis se escribió en el año o antes del año 70, antes de la destrucción de Jerusalén. Y a partir de eso dan una interpretación al libro que de hecho sale de las reglas con las que normalmente interpretamos los libros, que ¿cómo debe ser? De una manera histórica, gramatical y literal. Por eso hago este inciso de saber quién es el autor y cuándo se escribe. Y sabemos entonces que la iglesia primitiva menciona que es el apóstol Juan el autor de este libro y que se escribe a finales del siglo I, cerca del año 95, a finales del reinado del emperador Domiciano. Ahora, vemos entonces que este Juan no se identifica más. Es decir, simplemente dice allí yo Juan.
Si nosotros vemos, por ejemplo, las epístolas del apóstol Pablo, él muchas veces echa mano de su autoridad apostólica. Pablo, apóstol de Jesucristo o llamado a ser apóstol de Jesucristo, o dependiendo a quién se estuviera dirigiendo, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Pero Juan simplemente dice, yo Juan, y listo. No tiene que hacer otra cosa. ¿Y por qué? Porque sabemos a partir del testimonio de la iglesia primitiva que Juan era conocido para sus destinatarios. Él tuvo un ministerio en estas iglesias que él menciona más adelante y a las que de hecho va a dedicar 2 capítulos en sus mensajes. Por eso él no tiene necesidad de decir o de acudir a algunas de estas identificaciones apostólicas. Ahora note cómo se describe a sí mismo el apóstol Juan. Él dice allí, vuestro hermano y compañero. Vuestro hermano y compañero. Ahora, al ponerse la etiqueta de hermano, se pone al nivel de sus lectores. Él no está diciendo, es que yo soy el superapóstol, es que yo soy el supersiervo. No, él simplemente está diciendo, yo soy su hermano. Tal cual como ustedes fueron salvos y entraron a la familia de Dios, yo también. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Es un hombre que entiende que ha sido salvo por fe, solamente por gracia, en Jesucristo solamente. Y así como él ha sido salvo de esta manera, sus lectores, sus destinatarios también han sido salvos de esta forma. Por eso él no se pone por encima de ninguno de ellos y se hace llamar hermano. Entonces, esto es algo que nos muestra precisamente la humildad de este hombre, que reconocía que simplemente es un siervo de Dios. Y esto se confirma de hecho con la segunda característica que usa allí, porque él se hace llamar compañero. Lo vemos allí en el versículo 9, vuestro hermano y compañero. Ahora, en el griego, de hecho, esta palabra significaría algo más como copartícipe. Es decir, es una persona que se encuentra en la misma situación en la que se encuentran sus lectores. Ahora, vemos que este hombre es un cristiano en toda regla. Es un hijo de Dios y es un participante de lo que significa ser hijo de Dios. Pensemos en esto. Cuando el cristianismo surge tras la ascensión del Señor Jesucristo, Roma, el imperio, consideraba a esta nueva religión simplemente como una secta del judaísmo, como las distintas que podían existir en este tiempo, el fariseísmo, los saduceos, los herodianos, incluso los mismos esenios. Pero cada vez más, y esto lo podemos ver en el libro de Hechos, cómo el cristianismo se aparta del judaísmo. Cada vez la iglesia se hace más gentil, por ejemplo, se desliga un poco de esa herencia judía y ya el imperio romano no lo ve como una simple secta. Lo ve como una nueva religión que proclama que hay un rey que es superior a César. Y eso no es bueno para un imperio que trataba de unificar un territorio tan grande. Por lo tanto, es natural que veamos que los cristianos se viesen acosados tanto por judíos como por los propios romanos. Y eso es precisamente lo que expresa el apóstol Juan luego de identificarse, porque dice, yo soy vuestro hermano y compañero ¿en qué? En la tribulación, en el reino y en la perseverancia. Ahora, estas 3 expresiones, tribulación, reino y perseverancia, están unidas en el texto griego, es decir, como si fueran una unidad grande en 3 partes. Es decir, que no podemos entender estas 3 cosas de manera separada. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan? Nos dice entonces algo que el Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos antes de morir en la cruz del Calvario. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Entonces, esta primera expresión de la tribulación se refiere no a la gran tribulación, de la que se habla en el tiempo final, de la que el Señor Jesucristo habla en Mateo 24, de la que de hecho el libro del Apocalipsis se va a ocupar en toda una gran cantidad de versículos, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18. Esta tribulación de la que habla aquí Juan se refiere a la aflicción propia de la vida cristiana. La iglesia está llamada a sufrir en este mundo por causa de su fidelidad a Cristo Jesús.
Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la iglesia sufre en el mundo? Bueno, la iglesia sufre en el mundo porque por naturaleza es antagonista del sistema del mundo gobernado por Satanás. La iglesia sufre por su naturaleza misma. ¿Por qué? Porque es antagonista del sistema del mundo gobernado por Satanás. Acompáñeme por un momento al Evangelio de Juan capítulo 16. Juan 16. Y vamos a leer los primeros 3 versículos de ese capítulo. Juan 16. Dice lo siguiente el Señor Jesucristo en esta reunión del aposento alto a sus discípulos: estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios, y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Nótese entonces cómo la iglesia es opuesta al sistema del mundo. El mundo busca perseguir a la iglesia cuando la iglesia es fiel a Cristo Jesús. Y eso es lo primero que menciona Juan allí, que Él es hermano y compañero en la tribulación. Ahora, asimismo, vemos que es compañero en la tribulación, pero también ¿en qué? En el reino. Ahora, vemos las palabras del apóstol Pablo en Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, ¿en dónde? En el reino de Dios. Ahora, este concepto del reino de Dios es un concepto enorme. ¿De acuerdo? Toda la Biblia habla acerca del reino de Dios. Pero a lo que se refiere aquí el apóstol Juan es al hecho de que la iglesia, la novia de Jesucristo, anticipa el reino aquí en la tierra. El Sermón del Monte, allí en Mateo 5 al 7, nos muestra cuáles son las características de las personas que anticipan la venida del reino. Por eso es tan importante que estudiemos el Sermón del Monte, porque nos habla de cómo debemos vivir nosotros a la mira del establecimiento del reino. Entonces la iglesia anticipa el reino, pero anhela también ese reino que se establezca en su segunda venida. Todos los que hemos nacido de nuevo hacemos parte de ese reino que aún no se ha revelado y que se revelará plenamente cuando Cristo ponga sus pies sobre esta tierra. Pero ahora note el flujo del pensamiento del apóstol Juan y del apóstol Pablo, que están de acuerdo con esto. La tribulación abre la entrada al reino. La iglesia padece de tal manera que pueda entrar al reino. No como un requisito de que la iglesia tenga que sufrir para que pueda entrar al reino, sino que la iglesia sufre para mostrar que anhela el reino. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza como cuerpo de Cristo no está en este reino, en esta tierra, en este plano, sino que está puesta en el reino que Dios ha de establecer para siempre. Por eso entonces el apóstol Juan nos dice que él es hermano y compañero en la tribulación y en el reino. Y esto hace que la perseverancia o la paciencia, de las dos formas se puede utilizar ese término, sea algo lógico, en lo cual también Juan sea copartícipe. De hecho, es una palabra que aparece 7 veces en el Apocalipsis, siempre asociada con el hecho de permanecer firme con la fe en Cristo, en medio de las aflicciones que el mundo traiga o en medio de la gran tribulación. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros a partir de esto? Podemos decir que la iglesia es la comunidad mesiánica del nuevo pacto, la cual padece por su antagonismo con el mundo, que anticipa el reino y lo espera con paciencia. Fíjese esta definición: la iglesia es la comunidad mesiánica del nuevo pacto, la cual padece por su antagonismo con el mundo, que anticipa el reino y lo espera con paciencia. Eso es precisamente lo que el apóstol Juan está diciendo acá. Toda la iglesia participa de la tribulación, del reino y de la paciencia. Pero estas 3 ideas que vemos acá, la tribulación, el reino, la perseverancia, son huecas en sí mismas porque no se pueden sustentar lejos del fundamento de esta idea triple. ¿Quién es? Jesús. Porque nos dice que Él es hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia, ¿en quién?
en Jesús. Ahora, uno de los temas más preciosos del Nuevo Testamento, pero tal vez menos explorados de la teología del Nuevo Testamento, es la doctrina de la unión con Cristo. Cada creyente está unido con Cristo por la fe. Y es por esa unión que nosotros somos regenerados, que somos justificados, que somos santificados. Algo que Pablo, por ejemplo, dice en 1 Corintios 6:11, que es en Cristo que nosotros tenemos entrada a este reino. Por tanto, y aunque parezca obvio, el centro del cristianismo, el centro de la iglesia, la meta final de la iglesia es el Señor Jesús. Es el Cristo de Dios Padre. Ahora note lo siguiente. En resumen, Juan y por extensión la iglesia padece, anticipa y espera el reino con paciencia. Es decir, que lo que está viviendo Juan acá en el contexto de escribir este libro es lo mismo que padece la iglesia. Y yo le digo algo, si usted es un cristiano, usted está en Cristo. No hay un mejor lugar en el que se pueda estar en este plano de ninguna manera. Ahora, vemos que Juan entonces está padeciendo por ser fiel al Evangelio, por tener esa fidelidad a Cristo. Pero nos habla de una manera específica cuál es su situación. Ahora, ¿cuál es su situación? Dice allí, me encontraba en la isla llamada Patmos. Bueno, esta situación particular nos muestra que este hombre, que ya era un anciano para cuando escribe este libro, se encontraba en una isla llamada Patmos. ¿Y qué es esta isla de la que habla aquí el apóstol Juan? Bueno, es una isla rocosa. Cuando uno ve las imágenes, la verdad que no es muy atractiva. Pues uno piensa una isla, pues uno piensa, sí, paradisíaca, Aruba, sí, San Andrés. No, es todo lo opuesto. Es una roca inerte que está allí en medio del mar Mediterráneo y que en el siglo I servía como un lugar de destierro de los enemigos del imperio. De hecho, el destierro era un castigo muy común en la era antigua y de hecho muchos de los enemigos de Roma eran desterrados, sacados del dominio del imperio romano para que no estorbaran. Y ese fue el destino de Juan, es decir, que él llegó allí a esta isla desterrado. Se dice incluso que allí había minas las cuales se explotaban y probablemente Juan estaba trabajando allí forzosamente. Y nos dice cuál es el motivo específico por el cual se encuentra en esta isla, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Esa es la razón por la que él se encuentra allí, por la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Y fíjense que es la misma expresión que él utiliza en el versículo 2. Cuando vemos allí terminando el versículo 1 dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de ¿qué? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan fue un hombre fiel a la hora de dar testimonio de Jesús. Ahora es interesante que Juan mencione esto. ¿Por qué? Porque de hecho el apóstol Pedro habla de algo que sucedía en las iglesias de antes y creo que por desgracia sucede en las iglesias modernas, en la que a veces se señala a los cristianos y se los persigue no por su fidelidad, sino por todo lo contrario. Y el apóstol Pedro nos dice, si usted lo están castigando por ser malo, aguántese, porque es lo que se merece. Pero cuando usted lo castigan por causa de su testimonio, allí hay bienaventuranza. Y Juan lo que está diciendo es, mire, yo no hice nada contra el imperio. Lo único que yo hice fue ser fiel al llamamiento que recibí de parte de Cristo. Y por eso es que estoy padeciendo todas estas cosas. La iglesia es antagonista del mundo. Ahora, notemos que Juan no estaba deprimido. Juan no estaba de pronto diciéndole, Señor, ¿por qué estoy aquí? Sácame. Juan no estaba haciendo tal vez un ayuno de una semana para ver si Dios torcía el brazo y lo sacaba de allí. Nos dice el versículo 10, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, yo sé que cuando uno lee estos textos uno quisiera estar en esta situación, pero les digo hermanos, esta experiencia ya se cerró. Y les voy a decir por qué. Porque nos dice allí que estaba yo en el Espíritu. Sin embargo, una mejor traducción podría ser, vine a estar en el Espíritu. Es decir, que Juan entra en un estado en el cual él describe allí como en el Espíritu.
Tal vez su Biblia, como la Biblia de las Américas, tiene que la palabra espíritu está con E mayúscula, sugiriendo que se trata del Espíritu Santo. Y esto probablemente es verdad, porque vemos que es una experiencia similar a la que atraviesan profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Ezequiel 2:2 dice lo siguiente: y el Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso en pie y oí al que me hablaba. En el contexto del libro de Ezequiel vemos que este hombre está teniendo una visión maravillosa de la gloria de Dios y es tan impactante que este hombre cae desmayado y el Espíritu tiene que levantarlo y sigue en el Espíritu, algo que vemos también en el capítulo 3, versículo 12 de Ezequiel. Por tanto, aquí Juan se encontraba en un punto en el que el Espíritu Santo toma el control de su vida para precisamente mostrarle la visión que va a ser todo el contenido de este libro. Entonces nótese que él no se estaba quejando. Probablemente estaba orando, aquí ya estoy especulando, ¿no? Y como diría un venerable maestro, lo invito a especular conmigo. Probablemente estaba orando, tal vez estaba leyendo la escritura, tal vez estaba predicando, no lo sabemos. Pero sabemos que es un hombre que estaba listo para que Dios viniera y tomara el control de él. Ahora, si esta frase "estaba yo en el Espíritu" es compleja, la siguiente puede serlo un poco más, porque nos dice que estaba en el Espíritu, ¿en dónde? ¿Cuándo? En el día del Señor. Ahora, esta frase es una frase importante en la Biblia cuando la vemos así, porque sabemos que los profetas del Antiguo Testamento y algunos escritores del Nuevo Testamento hablan de ese día del Señor. Que no es un día como tal de 24 horas, sino que es un instante o un momento más bien en la historia en el cual Dios va a intervenir de manera directa, va a traer juicio sobre las naciones y va a traer restauración. Este día del Señor incluye la gran tribulación, incluye el milenio e incluso incluye el estado eterno. ¿De acuerdo? Y eso, cuando se habla del día del Señor, ustedes lo pueden ver sobre todo en los profetas, en los 12 profetas del Antiguo Testamento, se habla mucho de este día. Sin embargo, algunos comentaristas y exegetas proponen que efectivamente Juan se había trasladado de alguna manera a ese momento para ver la visión de lo que sería el día del Señor. Y algunos dicen que eso es lo que significa esa expresión. Sin embargo, cuando la vemos más en detalle y sobre todo en su idioma original, nos damos cuenta que es una expresión única en el Nuevo Testamento. No se repite en ningún otro lugar, incluso cuando se habla del día del Señor. Además, es una expresión muy parecida a la que vemos en 1 Corintios 11:20, que es donde Pablo está hablando acerca de la cena del Señor. Y al ver este uso que Juan hace del término el día del Señor, probablemente se está refiriendo aquí al día domingo, al primer día de la semana. Ahora recordemos que cuando vemos el libro de Hechos y estudiamos la historia de la iglesia primitiva, los cristianos por lo general predicaban en la sinagoga el día de reposo, es decir, el sábado. Pero se reunían para celebrar la cena del Señor, para estudiar la palabra, para hacer la oración. ¿Cuándo? El primer día de la semana. ¿Por qué? Porque fue en ese día que resucitó el Señor Jesucristo. Por tanto, probablemente podemos decir, aunque no tenemos una fecha exacta, al menos que Juan recibió el Apocalipsis un domingo. Ya podemos decir eso y eso es un avance tremendo, ¿no es cierto? Entonces, ya podemos ver cuál es el contexto en el que se encuentra el apóstol Juan. Ahora, yo creo que es normal en los tiempos que corren, aunque son difíciles en muchos aspectos, también nos traen muchas comodidades. Los cristianos no nos escapamos de esa dicotomía. Son tiempos difíciles, pero al mismo tiempo hay muchas comodidades. Y tal como el pastor enseñaba el domingo, buscamos todo aquello que sea lo más rápido. Y yo me identifico, porque si usted es de los míos, odia los trancones y las filas de los bancos. Lo quiere hacer todo rápido, ¿no es cierto? Entonces, benditas sean las transacciones por internet. ¿Sí? Y el Transmilenio, porque a pesar de que pueda ser incómodo, uno se mueve rápido. Sin embargo, y aunque podemos aprovechar estas ventajas y estas comodidades de nuestro tiempo, no podemos olvidar, hermanos, que nuestra morada final no es este sistema gobernado por Satanás. Nuestra esperanza no está puesta en alcanzar algo, un renombre en este lugar. Y yo le digo, no espere ser fiel a Dios
y pasar inadvertido. No espere ser fiel a Cristo y pensar que nadie le va a prestar atención. Si usted es fiel a Cristo, va a ser rechazado, se van a burlar de usted e incluso lo van a perseguir. Pero no me entienda mal, no es como el caso que uno suele escuchar de, no, es que me echaron del trabajo por ser cristiano. Bueno, cuénteme más, ¿cómo así? Oh, un mártir de la fe. Es que sí, lo que pasa es que mientras yo estaba en mi horario laboral me ponía a leer la Biblia o me dormía y cuando me pillaban hacía que me estaba orando. ¿Sí? No se trata de eso. La fidelidad a Cristo se muestra en absolutamente todas las áreas de la vida. Y le garantizo que si usted es fiel a Cristo, va a recibir esto que está hablando el apóstol Juan. Va a ser rechazado, se van a burlar de usted, incluso lo van a perseguir. Pero a pesar de esa dureza del llamamiento cristiano, yo lo invito, usted que me está escuchando hoy, no deje de lado su llamado. No deje de ser fiel a Cristo porque Cristo lo ha puesto como luz y sal en medio de un mundo que es oscuro e insípido. Usted, como dice el apóstol Pablo, si es un creyente en Cristo, es un embajador. Y es un embajador que está llamado a sufrir por causa del testimonio de Cristo y de la palabra de Dios. Entonces nótese como en esta primera parte del texto, al ver los padecimientos de Juan, vemos que la iglesia, la novia, sufre. La novia del novio por excelencia sufre en este mundo. Sin embargo, hay un consuelo que la novia, la iglesia, tiene en medio de este sufrimiento. Y es que puede oír la voz del novio. Fíjese lo que dice allí el versículo 10 más adelante. Y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Ahora, Juan oye detrás de él una gran voz cuyo sonido se asemeja al de una trompeta. No es que haya escuchado una trompeta, porque claramente utiliza esta figura, el símil, para decirnos que su sonido era como el de una trompeta. Ahora se tiene que pensar en las trompetas de aquellos tiempos. Yo sé que de pronto cuando uno le dice la trompeta, pues uno piensa en el instrumento musical, que si usted está familiarizado suena bastante duro, ¿de acuerdo? Incluso cuando se toca, cuando se sopla suave en el instrumento. Pero tenemos es que pensar en el instrumento que servía en aquellos tiempos, que era un instrumento cuya finalidad no era sonar precisamente suave. La finalidad de la trompeta era precisamente sonar de manera estridente, ¿de acuerdo? Un comentarista afirma que el hecho de usar una trompeta como el símil supone autoridad. La voz del novio tiene autoridad. ¿Por qué? Porque en este tiempo la trompeta era un medio de comunicación que servía, por ejemplo, para dar indicaciones a los ejércitos en medio de las batallas. Piénselo, en este tiempo no existían los radios, ¿de acuerdo? Para que el comandante pudiera decir, bueno, este pelotón vaya para este lado y este para este lado. No, era imposible que el comandante pudiera comunicarse de esta manera. Una de las formas que utilizaban para comunicarse era con ciertos sonidos de trompeta. Entonces, si la trompeta sonaba de una manera, el ejército iba de una manera, pero si sonaba de otra, entonces cambiaba la estrategia. De hecho, si ustedes leen en todo este triste caso de la rebelión de Absalón contra David, cuando Joab mata a Absalón, ¿él qué hace? Hace sonar la trompeta. Y lo hace sonar de tal manera que todo el ejército se detiene. Ya la batalla terminó porque el objetivo se había cumplido. Pero entonces, nótese que aquí se habla de la autoridad de la voz del Hijo. La voz del Hijo tiene autoridad. Y es que de hecho estamos ante una de las formas más apabullantes de revelación en la Escritura. Piénselo. Piense que pudo haber sentido, por ejemplo, Ezequiel o Isaías o el propio Juan o Daniel cuando escucharon la voz de Dios. ¿Cómo debió haber sido eso? Yo creo que es una mezcla entre emoción y terror. No temor, no como que, uy, estoy medio asustado. No, debió haber sido algo terrorífico. Al punto de que vamos a ver que el pobre Juan de hecho cae de rodillas, debilitado ante semejante visión.
Y es que vemos que la voz de Dios es algo que la Biblia enfatiza mucho a lo largo de ella. Note por ejemplo estos textos. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Éxodo 20, 18 al 20. Recuerden que los 10 mandamientos son palabras que Dios dio directamente al pueblo. Dios no utilizó a Moisés como ese intermediario para dar los 10 mandamientos, sino que Dios habló de manera directa. ¿Cuál fue el resultado? Que el pueblo estaba aterrado. Deuteronomio 4:12 nos recuerda este episodio. Entonces el Señor os habló de en medio del fuego. Oísteis su voz, solo la voz, pero no visteis figura alguna. Un fundamento para el primer mandamiento. Miren lo que dice, por ejemplo, el Salmo 18, versículo 13. El Señor también tronó en los cielos y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos. Ahora, si usted no me cree lo potente que es la voz de Dios, le pido que me acompañe al Salmo 29, que es una expresión preciosa que se hace allí con respecto a la voz de Dios. Salmo 29. David, en los versículos del 3 al 9, describe la voz de Dios. Y mire cómo la describe. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y como becerro hace saltar al Líbano y al Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cádiz. La voz del Señor hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos. Y en su templo todo dice gloria. Ahora les digo, ¿cómo creen que se sintió Juan al escuchar ese estruendo? Yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes contextos de la música. Y en algún momento estuve en una filarmónica y créanme, las trompetas se oyen y es un sonido estridente. A veces hasta cansón estar, por lo general los violines están delante de los vientos, eso se siente, ¿de acuerdo? Ahora piensen, ¿cómo habrá sido la experiencia de Juan de escuchar este estruendo de esta manera? No solamente algo inentendible, sino todas estas características que hemos visto acerca de la voz de Dios. Debió haber sido algo apabullante. Sacudió todo su ser. De hecho, lo vamos a ver en otra ocasión, esto mismo. Pero tengamos en cuenta esto, que al mismo tiempo de que es una voz potente, que vemos que hace grandes maravillas, al mismo tiempo es una voz que se entiende. Es una voz que es potente, pero entendible. No es algo que el ser humano no pueda entender. Y vemos por el lado entonces la autoridad del hijo, la autoridad del novio. Pero también vemos que él se hace entender. Y esto es lo que nos dice el versículo 11. Que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, aquí a Juan se le ordena escribir. ¿De acuerdo? Se le ordena escribir. Es una orden que se le da de hecho 12 veces a lo largo del libro. Escribe, escribe, escribe y escribe. Evidentemente más que todo en los capítulos 2 y 3. Pero nótese entonces que el novio con esta voz potente, Jesucristo, habla para que sus palabras queden escritas. Juan entonces entiende que ahora hace parte de esta tradición de los profetas del Antiguo Testamento. Porque varias veces vemos en estos profetas que Dios le ordena a este hombre de Dios, llámese Isaías, llámese Oseas, llámese quien sea, le dice: escribe. De hecho, el profeta Jeremías lo hace en varias ocasiones y lo podemos ver allí, por ejemplo, en Jeremías 36, cuando se le ordena escribir.
Entonces es importante que este mensaje llegue a sus destinatarios. Es importante que la voz de Dios llegue a todos aquellos a quienes se ha dirigido. Y si pensamos por un momento lo que estamos diciendo, esta voz de Dios, la voz de nuestro Señor Jesucristo, está dirigida ¿a dónde? A su iglesia. Está dirigida a su iglesia. Pero nótese entonces que hay un énfasis más allí. El énfasis es que tiene que escribir ¿qué? Lo que ves. Juan se le ordena escribir todo lo que va a ver y que es precisamente lo que vemos en el libro del Apocalipsis. Juan no se va a inventar nada. Juan no va a decir, bueno, aquí le voy a añadir una cosita y de pronto aquí le meto otra y pues para que quede más bonito. O no es como aquellos eruditos, entre comillas, que dicen que el libro del Apocalipsis tuvo un tiempo de redacción de más o menos 30 años. Hay quien lo dice así y hay quien paga por comprar esos libros. ¿De acuerdo? Está bien, cada quien verá qué hace con su dinero, pero no sé, no lo invertiría de esa manera. Ahora, lo que vamos a ver es que ¿qué es lo que ve Juan? ¿Qué es lo que va a ver Juan que es tan importante que quede plasmado en letras? Bueno, básicamente lo que va a ver es que Dios va a consumar su plan. Y va a mostrar en detalle cómo ese plan que se trazó desde Génesis 1 se va a consumar al final de la historia. Un mensaje importante, ¿no es cierto? De ahí que sea tan imperativo que Juan escriba lo que va a ver. Y se dice que tiene que escribir esto ¿en dónde? En un libro. Lo dice allí el versículo 11, escribe en un libro. La palabra que aquí se utiliza para libro, por lo general se utilizaba para hablar de documentos que tenían que dejar constancia de mensajes o de alguna transacción. Por tanto, es un mensaje que tenía que ser permanente. Nótese entonces la importancia del ejercicio de escribir para el apóstol Juan en este punto. Y por último, se habla acerca de 7 iglesias. Vemos allí 7 iglesias que están en 7 ciudades, una en cada ciudad, que se encuentran en el Asia Menor. Ahora, para que más o menos se ubiquen, y si usted es bueno en geografía, lo tendrá allí presente, Turquía. Eso es el Asia Menor, ¿listo? Y allí es donde se encontraban precisamente estas iglesias, más exactamente hacia la izquierda de Turquía, de lo que hoy es el país de Turquía. Pero fíjese que se nombran 7 ciudades en un cierto orden, y ese orden se respeta a lo largo de los capítulos del 1 al 3. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué ese orden? ¿Y por qué esas ciudades? Bueno, con respecto al orden, cuando uno ve un mapa de dónde estaban ubicadas estas ciudades, lo que uno ve es que es una ruta muy sencilla que un mensajero podría seguir en el sentido de las manecillas del reloj. Bueno, para mí sería así, para ustedes sería así, ¿listo? Pero entienden la idea. La carta llegaría por mar, porque evidentemente Juan estaba en esta isla. Él llega, o el mensajero llegaría primero a la ciudad de Éfeso, porque era la ciudad más cercana al mar. Luego de allí podría dirigirse a Esmirna, Pérgamo, Tiatira y hacer todo el recorrido de manera circular hasta llegar a la última ciudad que es la Odisea. Entonces vemos que existe esta facilidad, por decirlo así, de correspondencia. Pero podríamos hacernos una pregunta a partir de lo que hemos dicho. Bueno, hay ciudades importantes acá como Éfeso, como Pérgamo, como la Odisea. Pero también hay ciudades pequeñas, como Tiatira o Filadelfia. ¿Por qué no escribir, por ejemplo, a la iglesia de Colosas, a la que Pablo dedicó una epístola, a Hierápolis o a Troas, que son ciudades más importantes y más grandes en este tiempo? Y uno podría decir, bueno, simplemente porque así lo quiso el Señor y ya. Pero cuando leemos los capítulos 2 al 3, nos queda claro que el Señor buscaba abordar situaciones espirituales más que otros aspectos. El Señor Jesucristo buscaba abordar situaciones espirituales en lugar de otros aspectos como la geografía o lo grande de la iglesia o de la ciudad. Cuando leemos estos capítulos del 2 al 3, vemos que cada mensaje a estas iglesias hace un aporte o positivo o negativo al mensaje de Apocalipsis. Cuando vemos entonces esto, Juan nos muestra que quien da esa voz conoce a sus iglesias. El Señor Jesucristo conoce
a su iglesia. La conoce a tal punto que a muchos les dice: yo conozco tus obras. Y aunque por fuera muestras esto, por dentro está sucediendo esto. Y el Señor conoce a sus iglesias. Y vemos entonces que la elección de estas iglesias parece apuntar al hecho de que el Señor Jesucristo quiere tener un marco de referencia para todas las iglesias en todo momento. Entonces, de una manera explícita, el novio habla a la novia. Nótese que no es un mensaje general para cualquiera que lea esto, es un mensaje específico para aquella por la cual murió. Y escribe a la iglesia para confrontarla, pero también para bendecirla. Y es una muestra del amor que el novio tiene hacia la novia. Porque habla acerca de las necesidades que estas iglesias tienen, pero también habla acerca del futuro glorioso que le espera al lado del novio. En medio del rechazo que la iglesia padece por parte del mundo, Cristo no la abandona. El mundo rechaza a la iglesia, pero Cristo no la abandona. Hoy la iglesia está físicamente lejos de su novio, porque la novia, la iglesia, está en un peregrinaje en esta tierra. Está en un peregrinaje para santificarla. Pero la ternura del novio y su preocupación por su novia se hace evidente cuando él habla a ella. No solamente está con ella de una manera, podríamos llamarla invisible, pero tal es el amor del novio que habla directamente a su novia en medio de esa distancia física que los separa. Yo creo que el hecho de que Cristo comisione a Juan para escribir es una declaración de amor. Y mire lo que dice Pablo en Efesios 5, 25 al 27. Hablando acerca de Cristo, el novio, dice: el cual se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cuando a los esposos se nos habla de este texto, ¿no es cierto? Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y uno, sí, moriría por ella. Pero mire todo lo que hace Cristo por la iglesia. No solamente se entregó por ella, sino que busca ¿qué? Su purificación. Así que, hermanos, los que son esposos o los que buscan ser esposos, aquí tienen un gran ejemplo de cómo debe ser el amor por sus esposas. Así como Cristo se entregó en todo momento, intercede por ella, está con ella, le habla a ella. Así es como se nos invita a hacer a nosotros. Ahora, recordemos que lo que hace Juan en este texto es mostrarnos que en medio de las situaciones más difíciles, Dios habla a su pueblo para consolarlo, para exhortarlo y para fortalecerlo. Nótese que el novio nunca abandona a la novia. Y si usted que hoy me oye es parte de la iglesia de Cristo, si usted es un creyente, Él entiende todas las aflicciones que usted tiene en su paso por este mundo, todas. Él entiende sus tentaciones, Él entiende sus caídas, Él entiende el dolor por sus pérdidas, Él entiende sus anhelos y le da tanta ternura, le profesa tanto amor, que este libro fue redactado para darle consuelo a usted que hace parte de la novia de Cristo. Y le está mostrando a partir de estudiar este libro que este mundo no es el comienzo del fin, simplemente es el final del comienzo. Pero si usted que me oye hoy no pertenece a la iglesia, no ha puesto su fe en Cristo, créame que aunque pueda disfrutar de la gracia común de Dios, el hecho de que, por ejemplo, estemos por fin teniendo lluvias y usted dice, uy, gracias a Dios, eso hace parte de la gracia común de Dios.
Y aunque pueda disfrutar de estas cosas, es ajeno a ese amor que Él tiene por aquellos que compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Por tanto, yo lo invito, y mis hermanos que están aquí conmigo, a que deje de lado su condición de extraño. Pida a Dios que lo reciba en esta familia, en esta iglesia. Confiese sus pecados y clame por misericordia. Y ese Dios de amor que dio a su Hijo por los pecados de los pecadores, lo recibirá. Hermanos y amigos, el novio habla a la novia para decirle que la ama, que se preocupa por ella y que Él, este Rey de reyes y Señor de señores, vendrá para tomarla. Que juntos van a disfrutar de una bendita comunión por los siglos de los siglos. De eso trata el libro de Apocalipsis. Y la pregunta que le hago es, ¿usted anhela eso? ¿Está usted preparado para el encuentro con el novio? Es más, le hago una pregunta incluso más aterradora. Cuando Él venga, ¿usted lo va a ver como novio o como juez? Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos, hermanos. Señor, cuando pensamos en el amor tuyo hacia nosotros, nos quedamos tan cortos, oh Dios. Pero ver en estos textos cómo te has tomado la molestia, Señor, de hablar para confrontarnos, pero también para consolarnos, es una muestra de amor tan grande, Señor. Gracias porque entendemos que incluso en medio de las tristes aflicciones que atravesamos por este mundo, Señor, tenemos esta entrada amplia delante de ti por lo que hizo tu Hijo Jesucristo, Dios. Y yo te pido, Padre, que nuestros corazones nunca olviden el amor que tú has derramado en tu Hijo, el darse a sí mismo por nuestros pecados, resucitar de entre los muertos, el hecho de que hoy mismo intercede por nosotros en medio de nuestras debilidades, oh Señor, en medio de nuestros desánimos, oh Padre, qué gran amor. Te pido, Señor, ayúdanos a fortalecernos, Padre, que estudiar tu palabra, mi Dios, nos lleve a entender estas preciosas verdades y que anhelemos, Señor, y soportemos con paciencia todas las cosas de este mundo a sabiendas, Señor, que cuando terminemos acá, te veremos tal cual como eres, Señor, y ya no habrá más sufrimiento ni más llanto. Gracias, Señor, por tu palabra, y te pido, Señor, que nos guardes en esta noche, Dios, y que sea nuestro anhelo conocer más el amor de aquel que es ese novio por excelencia, tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.